Adelante. Muy agradecido al Señor que nos concede estar reunidos. Un día que nosotros nos reunamos, cualquier momento, es un momento especial, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy. Yo, dijo el Señor, y Él es fiel en lo que dice. Él lo que dice, lo cumple. Donde estén esos 2 o 3, hacemos que la presencia del Señor esté con nosotros. Y la presencia de Él es lo más hermoso para nosotros, porque de Él dependemos. Todas las cosas que tenemos, todo lo que somos, dependemos del Señor. Es un gozo muy grande poder estar aquí con ustedes y saber que son personas que han tenido la gracia y la bendición de poder recibir esta gran promesa que el Señor tenía para este tiempo. Esa promesa de lo que nos habló toda la Biblia y del que nos habló mucho el hermano Branham, porque él fue sincero y nos dijo que él era el que estaba precursando y su mensaje era el que iba a introducir al Señor en su segunda venida. Nos lo dijo claramente y nos dijo ahí en el libro de los sellos que eso iba a significar el Espíritu Santo que tenemos, que hemos tenido, dice en estas edades de la iglesia. Ese Espíritu Santo se encarnará en la persona de Jesucristo. O sea, será la venida del Señor Jesucristo en su segunda venida. Será en su segunda venida. Y se encarnará en la persona del Señor Jesucristo, es en un ser humano. Quiere decir que, como nos decía el hermano Branham, que la venida del Señor, su segunda venida, era paralela en todo a su primera venida. Como vino en un hombre sencillo, allá vino en un carpintero, en un ebanista, en un constructor. Y dice que iba a ser semejante en todo. Y si viene un precursor sincero, de corazón, como el hermano Branham, un hombre que fue muy íntegro, tuvo equivocaciones como cualquier otro, ¿no? Pero sí fue un hombre que demostró mucha sinceridad con su pueblo y con todo. Y nos dijo que era un precursor y después no aparece el precursado. ¿Hubiera sido entonces qué? Un falso precursor, pero él no era un falso precursor. Él dijo, cuando habló de aquellos ángeles que aparecieron allí, dice que había uno que era diferente a los demás. Y en una parte nos habla de ese ángel que era diferente a los demás y dice, cuando él aparezca, que decir que todavía no había aparecido. Los demás ángeles que estaban allí, todos habían sido manifestados en cuerpos humanos. Hablando de Pablo y Ireneo y todos los demás habían sido manifestados aquí en la tierra, incluyendo a Branham, que fue levantado en teofanía. Y lo levantó ese ángel, porque el Señor conoce ya los espíritus de los profetas antes de que los profetas aparezcan. Ya Él conoce esos espíritus y los va manifestando de tiempo en tiempo, de edad en edad, a cada uno de acuerdo a la obra que cada profeta tiene que hacer. Y ese profeta, el que lo levantó a esa altura, dijo él que fue ese ángel que era diferente a los demás, porque en ese ángel todavía
no estaba manifiesto, pero ya Dios había mandado su precursor y estuvieron juntos allí. Él lo vio porque él dice que él fue el que lo levantó. Y después lo vio en una visión, en una carpa, todavía no estaba hecha, pero Dios lo llevó a esa carpa y lo vio. Allí dice, yo lo vi directamente. Y lo que vi allí no lo podré decir a ningún ser humano, eso me lo llevo a la tumba. Quiere decir que él sabía que se iba. Pero fíjense ustedes cómo se ha venido cumpliendo ahora todo esto. Y sin embargo, una cosa tan oculta como el séptimo sello, como la segunda venida del Señor, han habido personas que las hemos recibido. Han habido gente que la hemos visto. Y las hemos creído de todo corazón. Y eso no era fácil. Como tampoco fue fácil recibir la primera venida del Señor. A ellos les fue difícil, a la religión de aquella época, a los religiosos. No, era imposible para ellos que una cosa tan grande, donde Dios iba a traer una obra redentora para todos los seres humanos, iba a aparecer en una persona tan simple y tan insignificante. Eso es imposible. Bueno, no lo pudieron recibir. Pero hubo un grupito allá que lo recibió, y acá también hay un grupito que hemos recibido ese misterio de la segunda venida del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, estamos muy agradecidos. Yo me siento feliz y agradecido a Dios que me haya permitido vivir hasta este tiempo, ya llegar a esta edad. La misma Biblia te establece cuál es la edad que Dios estableció para el hombre, que son los 70 años. Cuando la persona llega a los 70 años, dele gracias a Dios porque está llegando a eso nos lo leyó Josué, creo que fue en el Salmo 90, que nos lo estuvo leyendo. Salmo 90 es un salmo de Moisés. El Salmo 90 es el Salmo de Moisés. Y él dice que está establecido Dios establece para el hombre 70 años y los más fuertes llegan a 80. Así que si llegas a 80, da gracias a Dios. Pero si pasas de 80 ya eso es gracia divina. Ya, como yo le decía a mi esposa, bueno, tengo acá, no sé si ella no la veo por ahí, no vino por acá, se quedó allá. Bueno, para mí un privilegio, una gracia que Dios me haya concedido esta esposa tan preciosa. Pero como yo le digo a ella, ya con esa velita que tú hiciste de los 95, déjala ahí, guárdala para todos los años que sean 95. Y ya más nadie va a saber cuántos van a ser. Porque ya estamos ahí, varios en 95. Y una persona me dijo, oye, pero usted todo el tiempo cumple 95. Sí, pero aparece la velita ahí con el 95. Bueno, gracias a Dios, es por la gracia del Señor que podemos permanecer vivos, sanos, felices, contentos, que Dios me concedió poder llegar a este tiempo y estar creyendo de todo corazón y recibiendo las bendiciones, porque veo que el ungido siempre nos llama, nos bendice, y esa bendición nos mantiene vivos y sanos hasta que sea el programa de Dios. Él dice, mi deseo es que llegue hasta la transformación y el rapto, y que Dios cumpliera el deseo de ese profeta. Pero así es, pero depende de Dios.
Yo recuerdo una persona que amábamos mucho, que lo amamos todavía de todo corazón, que era la persona cuando William y yo salíamos de ahí de Puerto Rico, él lo dejaba como el encargado, como el compastor, por mucho tiempo. Era un hombre muy noble, muy fiel. Se llamaba Oscar Cardona. Y él siempre nos llevaba al aeropuerto. Y él después se encargaba de cualquier cosa que sucediera mientras nosotros íbamos y veníamos. Después cuando veníamos, pues ya el hermano William se encargaba de todo. Pero una vez, él siempre nos llevaba al aeropuerto y él siempre se esperaba hasta que nosotros nos veía, hasta que entráramos allá a la sala de espera. Y ya nos despedía y ahí nos veíamos. Y en una ocasión nos íbamos caminando, nos iba llevando, y entonces él se para, el hermano William, y hace una seña hacia donde estaba Oscar, que nos estaba viendo, porque ese era hasta que nos metíamos en la sala de espera, él no se iba. Entonces él le llamó la atención, dijo: oye, Miguel, me llamó por teléfono enseguida, ¿qué fue lo que me dijo el hermano William? Porque vi que hizo una paradita y hizo una seña. Yo le dije: no, muchacho, no te preocupes. No le quise decir. El hermano William me dijo: tanto que le he pedido al Señor que nos deje al hermano Oscar con nosotros, pero Miguel se nos va, Oscar. Y él se nos va, me dice: sí, se nos va. Pero yo le he pedido tanto al Señor, que Él es tan útil, pero esa es su voluntad. Entonces yo: no, hermano, yo sé que él dijo algo porque hizo una ceñita para acá. Olvídate, eso no es. Y me insistió tanto, le dije: mira, yo te voy a decir, él me dijo que tú te ibas, que prepárate, así que prepárate que te vas. Y bueno, se nos fue Oscar. Y ya entonces fue cuando él me dijo: unge a nuestro hermano José Benjamín para que se quede de pastor de la iglesia, que se quede de pastor ahí. Bueno, fue cuando yo decía entre mí: ¿por qué tendré que ser yo? Tendría que ser él el que lo haga, ¿verdad? Pero bueno, yo fui y me conseguí un aceite que había traído de Israel, que llamaban aceite virgen, que lo sacan virgen y lo cargaba entre mis Biblias y ungí mis manos ese día en la mañana. Y ese día él me dijo: cuando pases ahí al frente, lo llamas y lo unges y lo dedicas para que él sea. Esa es una obra prácticamente hecha por el mismo profeta. Es como cuando Eliseo ordenó a aquel muchacho que fuera a ungir a Jehú. Es el profeta el que lo envió. Por lo tanto, era ungido por el profeta. Quien tenía la comisión de ungir a Jehú era el profeta Elías, y no lo hizo Elías, pero siguió el espíritu de Elías en Eliseo y Eliseo lo hizo. Entonces, el mismo profeta tampoco lo hizo, sino mandó a alguien, y eso es como si lo hiciera el mismo profeta, como si lo hiciera el mismo, porque fue ordenado por él. Y bueno, fíjense ustedes cómo Dios le ha dado esa sabiduría. Yo me admiro de ver la sabiduría, como Dios ha puesto esa sabiduría tan extraordinaria en este joven, y cómo ha podido hacer ese contacto con los
con los judíos, cómo ha podido estar allá en el mero centro del gobierno judío, en la parte de donde se emiten las leyes, ha estado allí con los principales, ellos le aprecian, le llaman, le informan, le escriben cuando hay estos problemas. Ellos confían en la oración de él. Incluso unas palabras de él le dijo uno que lo recibió: la voy a hacer que todos los soldados oigan esto que tú has hablado. Eso fue una ocasión que él mandó unas palabras y él dijo: voy a hacer que todos los soldados oigan eso. Es decir, que cómo Dios le ha dado ese intercambio, esa sabiduría con esos líderes allí en Israel. Y ustedes saben que la Escritura tiene una profecía, los pastores deben acordarse de eso, que dice que Israel será salvo en un día. Todo lo que necesita Dios para salvarlo es un día. En un día será salvo. Porque eso es una cosa que va a ser cuando los líderes lleguen a despertar por completo y a ver y recibir allí. Al recibirlo los líderes, porque Dios no trabaja con Israel como con los gentiles trabaja contigo y conmigo individualmente. Tú individualmente, yo individualmente. Esa es la forma de Dios trabajar con nosotros, los gentiles, como individuos. Pero con Israel trabaja como nación. Y eso, ¿cómo lo hace Dios en un solo día? Abriéndole los ojos a los líderes y viéndolo en un solo día, en el momento que lo vean. Este es. Ya todo Israel lo va a saber. Va a ser simple, sencillo. Entonces sepan ustedes cómo Dios le ha dado toda esa facilidad, esa sabiduría, ese contacto y todas estas cosas, que Él se mantiene ahí en contacto con ellos y en veces le piden, tú sabes, lo invitan que vayan y Él va. Es una bendición la presencia de Él en medio de Israel, porque el profeta dijo que el Espíritu volvió a Israel después de aquella visión de los huesos secos, y dijo el Espíritu que viniera y entrara vida a ese ejército, y dice que fue en un profeta. Eso es lo que dice el hermano Branham, fue en un profeta. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, en un profeta. Mira qué simple, ¿verdad? Sencillo son todas las cosas del Señor. Nos sentimos muy felices, pues estaba oyendo a nuestro hermano Pedro que les estaba recomendando estas cosas que Pedro les está recomendando, que no son recomendaciones de Pedro, son recomendaciones del hermano William y también de nuestro hermano el doctor José Benjamín Pérez, que tengan siempre todos sus documentos en regla, que tengan todo listo, que tengan los papeles como su iglesia lista y todo listo. Eso es un consejo, incluso en la parte económica, también que tengan listo como para responder cualquier pregunta. Eso es algo que todo pastor debe hacer. Pero yo les digo una cosa a ustedes, eso no garantiza que su iglesia no sea cerrada en algún momento, porque la iglesia una de las más bien registrada y de la que lleva todo, pero así al pelo, es la iglesia, es el tabernáculo Branham, y fue profetizado por el hermano Branham que será cerrado y será convertido en un
en una bodega de quién sabe de qué lo irán a hacer. Pero es por causa de que hay el adelanto del Concilio Mundial de Iglesia. Ustedes no deben estar ignorantes que esto es algo que ya está muy avanzado. Aún en el tiempo del hermano Branham, cuando aquel gran amigo de él fue al Vaticano en representación de las iglesias pentecostales, que él dijo que qué lugar tan espiritual cuando llegó allí, como sintió con el Papa la presencia allí de la unción. Pues imagine usted qué clase de unción podía ser. Y sin embargo él la sintió así y la declaró. Y dice, qué vergüenza, decía el hermano Branham, oír un hombre como este, un amigo que ha estado conmigo, que ha oído, que ha visto la presencia del Señor y que ha sentido la verdadera presencia del Señor, decir una cosa como esa, sabiendo nosotros que esa iglesia, su origen viene desde el origen babilónico. Si no, búsquenlo ustedes en la Biblia para que ustedes vean que él dice que esa es la Babilonia. Esa la llama el Señor Babilonia porque viene con el mismo espíritu que había allá, ese mismo espíritu babilónico que ha ido pasando, es el mismo diablo. Y si no, pues véanlo en los sellos, cuando sale el primer jinete allí, que todos los comentaristas decían, sale vestido de blanco, en un caballo blanco, sale con un arco, no llevaba flecha, pero iba en un arco, iba conquistando y para conquistar. Ellos dicen, ese es Jesucristo. Y el hermano, el Espíritu Santo le dijo, no, ese es Satanás. Va vestidito de blanco, es en una iglesia que luego tomó el paganismo y los mismos templos paganos los convirtió en templos cristianos con nombres cristianos, pero eran las mismas dioses paganas, y las fechas de la celebración del nacimiento del Mesías, que es el nacimiento del sol, pues se lo aplicaron acá al sol de justicia, Cristo, pero es el nacimiento del dios sol, del dios pagano de los romanos. Y todo eso fue aplicado, la iglesia cristiana mundial lo acepta y vive celebrando todas esas cosas como que fueran, y toda esa serie de fiestas que celebran, incluyendo los carnavales, que eso es una cosa que la celebran también los cristianos en esas fechas. Y ese es al dios Momo, un dios pagano y diabólico. Y todo eso lo absorbió el cristianismo. Vean ustedes que ese jinete no era en ningún momento, ese que salió venciendo y para vencer, no era el Señor Jesucristo. Después aparece un caballo rojo con una espada matando, porque entonces en el Concilio de Nicea establecieron que el que no aceptaba la doctrina de esa iglesia sería matado, y comenzó una persecución muy horrible que se llamó la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición asesinó alrededor de los registros que tiene la iglesia 68 millones de cristianos que murieron, según los registros, sin meter la cantidad de cristianos que ellos quemaron y mataron, que no lo anotaron, la Santa Inquisición.
Y se estableció esa iglesia y se corrió por todo el mundo. Y el imperio romano que aparece, que había sido herido de muerte como imperio político, se convirtió en un imperio que dominó el mundo entero. El mundo entero. Y los gobiernos y todos tienen sus respetos y sus... Ese concilio mundial de iglesia está muy avanzado. Y aún con todos los papeles arregladitos, como ustedes los tengan, es bueno que arreglen los papeles porque es consejo del profeta. Pero con todos esos papeles arregladitos, uno de los mejores que lo tiene arreglado es el tabernáculo Branham, porque ese lo tiene en detalle. Pero vean ustedes, va a ser convertido en una bodega igual. Es una palabra ya profetizada. Y muchas iglesias van a ser cerradas. ¿Por qué? Porque no se va a sujetar usted a ese concilio mundial de iglesias. Usted va a preferir dar su vida si es necesario o que lo echen fuera, como sea, pero no vamos a aceptar, no vamos a... Eso es así. El Concilio Mundial de Iglesia está en camino. Y puede ser que tener sus documentos en regla le ayuden a permanecer un poquito más, pero recuerden que siempre el que se va a imponer como ley es el Concilio Mundial de Iglesia. Eso va a ser dirigido por el Papa. Ya eso es profecía, y no es profecía solamente, sino que es un hecho que está en camino hace mucho tiempo y que de un momento a otro pues será. Para la verdadera novia va a ser un momento de apretura donde muchos van a probar si son o no son. Y en ese tiempo de la apretura, pero luego cuando todo se ponga tan difícil que dice el hermano Branham que ya tú no tienes ni cómo escapar para acá, ni cómo escapar para allá, ni cómo escapar para allá, ni cómo escapar para allá, que ya no tengas escape, solamente habrá un escape. Una gran luz nos llevará a la cena de las bodas del Cordero. Y eso está escrito. Y eso será así. Eso es escritura. Eso es palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar preparados para eso. Así que ese consejo que nos ha dado el hermano Pedro, que es el consejo de los profetas, es bueno ponerlo en práctica, pero que ustedes sepan que viene una apretura y después de esa apretura, ¿qué es lo que sigue? Una persecución mucho mayor que esa Santa Inquisición que hubo allá. Si esa Santa Inquisición era cruel y torturaban a los cristianos y los mataban, esta va a ser peor. Entonces, muchos van a dar sus vidas allí, pero el que diere su vida por el Señor la salvará. Eso es lo que ustedes ven en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis, y eso está escrito. Esa multitud tan grande que llegó allí, porque primero en el capítulo 5 ustedes ven que él toma el libro y después hay una declaración de gozo, de alegría y felicidad, y todos encantos y alabanzas y gloria iban subiendo en ese gran rapto del Señor, los muertos en Cristo resucitados y nosotros siendo transformados en ese gran rapto. Pero después en el capítulo 7, ¿y de dónde aparece esta gran multitud?, pregunta Juan. ¿Quiénes son? Y el Señor le dijo, estos son los que vienen ¿de dónde?
de la gran tribulación. De allí vienen. Han dado sus vidas por el Señor. Muchos, por supuesto, van a preferir tomar la marca de la bestia. Pero todo eso está en la Escritura, ya todo eso está escrito, todo eso va a suceder. Todo lo que está escrito, eso va a tener su cumplimiento. Eso no, ustedes leen la Escritura y saben que eso es así. Pero viene eso porque está escrito, pero viene también esa transformación en rapto. Bienaventurados aquellos que podamos estar en esa santa cena del Cordero. Que Dios permita que todos los que estén aquí podamos estar ahí, en esa cena del Cordero. Y Dios ayude a nuestros hermanos que se quedan acá para dar sus vidas, que puedan dar sus vidas por el Señor. Que mejor es dar su vida por el Señor que tomar la marca de la bestia. Bueno, este es un tiempo bien importante el que estamos viviendo. Y mucha gente, pues en la iglesia y todos ellos ignoran las cosas de las que nos está hablando este gran instrumento de Dios. Y Él nos ha estado recordando que esos 120 tiene un gran significado. Esos 120 años que tuvo Noé con el arca y el año que murió Matusalén, ya él sabía que ese era el año que venía el diluvio. Y en ese año se cumplieron esos 120 que vino el diluvio. Pero ustedes ven que el profeta también nos habló que en el 1906, el 9 de abril, que se cumplió hace 2 días, eso fue, ayer era el 10, ¿no? El jueves estábamos en Aguascalientes. No sabía yo que Aguascalientes, que Emmaús significa Aguascalientes, los discípulos de Emmaús, que iban hacia Emmaús. Y bueno, ayer nos lo enseñaron. Entonces, de todas maneras, Dios ha bendecido ahí a nuestro hermano Josué en Aguascalientes, lo ha ayudado, y de allí él ha sido una bendición para mucha gente. Entonces, el 9 se cumplieron los 120 años que empezaron en el 1906. Una generación en la Biblia son 40 años. 1906, 40, te da 1946. 1946 le añades otra generación, serían 80, te daría 1986. Pero si tú le sumas a 1986, tienes que buscar dónde se cumple esa tercera generación. Súmale 1986, súmale 40 años, a ver dónde te lleva. ¿En qué año? En el 2026. Y el jueves se estaban cumpliendo. ¿Y cuánta gente ignoran eso? Pero el profeta nos lo reveló. Y nos dijo, estén pendientes porque ya ahí se cumplen los 120 años, termina completamente esa generación, comienza otra generación. Nosotros ya no estamos ni tenemos que venir arrastrando nada de lo que corresponde
a la edad pasada. Lo que hicieron muchos judaizantes que trajeron muchas cosas de la ley y la querían meter a la gracia, llamaban los judaizantes. Incluso Pedro, con toda su posición tan extraordinaria, él también participó de eso hasta que se encontró con Pablo y Pablo lo corrigió y hubo una discusión fuerte, pero Pedro reconoció que Pablo tenía la razón, porque Pablo le dijo allí claramente, porque él estaba enseñando, somos salvos por Cristo. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Somos salvos por la obra de redención del Señor Jesucristo, pero tenemos que guardar las cosas de la ley. Y entonces les hacía guardar una serie de cosas de la ley. Pablo le dijo, pero bueno, Pedro, la ley ya existía. ¿Y por qué entonces, si la ley existía y podía salvarnos, guardando la ley, podía salvarnos, ¿para qué murió Cristo entonces? La muerte de Cristo fue en vano. Cristo murió porque la ley no pudo salvarnos. Y ese pacto antiguo de la sangre de los animales no pudo salvarnos. Jesucristo tuvo que establecer un nuevo pacto con su sangre, que no era sangre de animales, sino una sangre creada por Dios. La sangre de Jesucristo no vino tampoco de María, fue una creación. La Biblia dice, tú me has engendrado hoy. Fue un engendro divino del Espíritu Santo. Entonces nosotros sabemos que ahí comenzó un nuevo pacto. Ya no teníamos por qué estar guardando los ritos de la ley, sacrificando animales. Ellos siguieron sacrificando animales. Ya el Cordero de Dios todos esos animales tipificaban al Cordero de Dios. Y Pablo nos dijo, el fin de la ley es Cristo. Eso está en Romanos 10:4, creo que fue, que nos lo leyó Josué en estos días. El fin de la ley, ahí terminó la ley, Cristo, completamente. Entonces nosotros sabemos, pues, que ya terminamos la dispensación de la gracia. Cuando termina la dispensación de la Odisea, y termina la Odisea, ya se lleva el Señor su mensajero, y la Odisea se denomina, se forman denominaciones. Es la agrupación cristiana que más denominaciones tiene, es los pentecostales. Es la que está más subdividida. Por lo menos en la época del hermano Branham había más de 50 grupos distintos, que si los creyentes, los pentecostales unitarios, los pentecostales trinitarios, los pentecostales de Asambleas de Dios, pentecostales libres, pentecostales. Bueno, él estuvo contando, creo que más de 50. Ahorita ya deben pasar de unas 500 o más grupos pentecostales. Cada grupo es la más dividida. Y después que ya el Espíritu Santo se va de una dispensación, de una edad, allí toma el control. Una vez que el ungido se va, toma el control otro espíritu, que es el mismo espíritu que comenzó
en el caballo blanco, que después se manifestó en el caballo rojo con la espada que produjo esa gran persecución, después con el caballo negro, que fue vendiendo las cosas espirituales, que ahí es donde la iglesia acumuló esa gran cantidad de oro, porque las indulgencias y todas esas cosas, incluso si una persona quería eliminar a alguien, matarlo, podía conseguir una bula, eran personas de mucho dinero, y pagarle al Papa tanto, y el Papa daba la orden que lo exoneraba, aunque cometiera el crimen, lo exoneraba del purgatorio, lo mandaba derecho a la gloria. Y pagaba, por supuesto, la cantidad exigida, ¿no? Y eso fue la manera como la iglesia hizo las ventas, todas esas ventas, y acumuló todo ese dinero. Ese es el caballo negro. Después viene el caballo amarillo, que amarillo es tipo de muerte ahí. Ese caballo amarillo tiene un nombre. ¿Quién me dice el nombre que dice la Biblia? Muerte. ¿Y quién lo sigue? El infierno. Entonces vean ustedes dónde van. Y esas iglesias, pues muy religiosas y muy esto y muy aquello, pero están bajo ese control. Ya de allí el Señor decía: salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Búsquenlo en la Biblia y lo van a encontrar. Salgan de en medio de ellos, pueblo mío, porque él siempre tuvo un profeta y tuvo al hermano Branham como precursor, tuvo después a nuestro hermano William, que también aparece como precursor, porque después él nos dijo: algún día sabrán quién soy. Ya nos reveló después un día que el que estaba manifestado ahí era Gabriel, y él escribió encima de Gabriel: precursor. Venía precursando, venía trayendo unas buenas nuevas, y las buenas nuevas de su segunda venida, y tan pronto como las dé, me puedo ir a la casa de mi Padre Celestial. Quizás ustedes no han leído eso, pero yo lo oí directamente cuando lo dijo, y mi esposa también, porque ella estaba ahí conmigo. Lo oímos directamente cuando él lo dijo. Y le dijo a los judíos que estaban allí: yo no tengo que estar perdiendo tiempo ni con gentiles ni con judíos. He sido enviado de la presencia de Dios para dar esta buena nueva, y si ustedes no la reciben, habló a los judíos, pues les va a venir a ustedes una persecución mucho más grande que la que tuvo Hitler y Mussolini. Incluso si ustedes no llegan a recibir estas buenas nuevas de la segunda venida que yo estoy dando, pues van a desaparecer. Y el traductor se paró, el que estaba traduciendo al hebreo, porque ellos eran rabinos hebreos. Y él dijo: no, por favor, eso yo no lo puedo traducir. Eso es muy fuerte. Y entonces todos los demás rabinos: no, tradúcelo. No, yo no puedo traducir eso. Eso es demasiado fuerte. Y él dijo: pero es así. Bueno, vean ustedes, todas estas cosas hemos sido nosotros testigos de esto. Estuvimos ahí. Cuando nosotros estuvimos ahí, quizás algunos de ustedes, no sé si fueron invitados por el profeta para estar ahí. Lo cierto es que vean ustedes dónde estamos. Ya él dio su mensaje y ya nos dijo que en esa carpa era donde iba a haber todo eso, y nosotros somos de la gente que estamos identificados con la carpa.
Anoche les leí esto y se lo voy a leer a ustedes aquí también para que lo graben en sus corazones, en sus almas. Y con esto ya nos vamos a preparar para oír las palabras que Él nos mandó para hoy. Porque para hoy nos mandó unas palabras. Y después que ya esas palabras son habladas, hasta ahí llegamos. Ya el hermano Pedro pasa adelante para despedir en la forma como ya lo hemos aprendido. Un canto y después la oración que sella todo. Ya no seguimos nosotros con más comentarios ni más nada. Yo de mi parte les estoy comentando porque les quería leer esto y les felicito que hayan tenido esa bendición tan grande de poder recibir al Señor en su segunda venida. Él nos dijo claramente, y lo escribió el hermano William en los libros del hermano Branham, no lo había dicho nunca públicamente, pero lo dejó escrito allí, y el ungido de Dios nos lo ha leído. El que recibe el mensaje de Moisés y Elías recibe misericordia. Y el que rechaza el mensaje que Dios trae por Moisés y Elías recibe la marca de la bestia. Nosotros recibimos misericordia porque recibimos el mensaje que nos es traído de parte del Señor. Dice en la página 66 del libro, este es septiembre, parte 1. Este fue el que les leí anoche. Les leo este pedacito. Yo lo he leído varias veces, pero grabémoslo en nuestros corazones. Por lo tanto, le damos prioridad a lo que está ya hecho, sobre todo a la gran carpa catedral, que es el lugar más importante de este planeta Tierra como construcción. ¿Vieron eso? En esta tierra se están haciendo programas, edificios de 110, 120, no sé cuántos pisos por ahí para arriba, que las nubes le pasan por ahí. Se están haciendo puentes de un lugar al otro, carísimos, difíciles, costosos, mucho más costosos que 10 carpas. Pero para Dios, todos esos lugares, hay una parte donde dice, no sé si es en Habacuc, que ellos están trabajando es para el fuego. No sé si Josué lo consigue por ahí rápidamente. Ellos trabajan es para el fuego, pero nosotros estamos trabajando para algo donde se va a desarrollar todas las promesas del Señor. Eso creo que debe ser. ¿Cómo dice? Y si lees el versículo anterior, a ver cómo dice. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Sigue adelante. Ahora vean eso, la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová. La gloria del Señor es su segunda venida. Como las aguas cubren el mar. Así que en la tierra va a haber una sola enseñanza y no habrá más que un solo Dios.
y un solo nombre. Vean ustedes, eso, unos trabajan para el fuego, aunque estén haciendo obras muy gigantes. Por lo tanto, dice la carpa catedral que es el lugar más importante de este planeta Tierra, planeta completo, como construcción. No podemos descuidar la gran carpa catedral. Todo el esfuerzo debe estar enfocado en la gran carpa catedral. Esto es palabra del Señor, hermano. Esto no es palabra que viene de la mente humana, viene de inspiración divina. Porque ahí es que están las promesas. Y yo le digo amén. Ahí es que están las promesas, como la fe de rapto, la resurrección, nuestra transformación. Todo está enmarcado en la gran carpa catedral. Miren qué palabras tan claritas en el cumplimiento de lo que fue mostrado en visión al reverendo William Branham. Así que eso no fue una visión cualquiera. Después de esa carpa no hay ningún otro. Usted está trabajando ahorita en el único y último programa de Dios. Después de eso no hay más nada. Ya de ahí para arriba, la cena de las bodas del Cordero, que fue mostrado en misión al reverendo William Branham y que él habló en su mensaje, que ahí se estarán dando la fe del rapto. El doctor William Soto Santiago también nos habló que allí los truenos estarán emitiendo sus voces. Y ya ustedes saben lo que dijo el hermano Branham, que los truenos es el mensaje del Señor en su segunda venida. Ese mensaje sencillo, que el Señor está hablando, que nos preparemos, que limpiemos nuestras vidas, que limpiemos ese cuartito pequeño, que limpiemos nuestro corazón, lo preparemos para el Señor. Todo eso es los truenos. Los truenos es el mensaje del Señor en su segunda venida. El doctor William Soto Santiago también nos habló que allí los truenos estarán emitiendo sus voces, los cuales contienen la fe de rapto. Y sigue diciendo la presencia de Dios y el nombre de Dios. Él dice, o sea, no pueden pensar que el día que se dedique esa carpa, ya ese día todas las cosas van a estar sucediendo. Que no pueden pensar así. Si Dios lo hace así, pues mejor para nosotros. Pero uno tiene que saber que las cosas van en forma progresiva. Pero mi deseo, pues, es que desde el primer día ahí ya todo esté siendo manifestado. Ese era el deseo de nuestro hermano William. Pero recuerden ustedes que hay un programa que Dios está llevando a cabo. Ese es mi deseo y sería el mismo deseo de ustedes. Pero tiene que ser o será como Dios lo haya programado, no como una persona o un grupo desee que sea. Todo se va a estar cumpliendo conforme a como Dios lo tiene en su programa. No se va a adelantar ni se va a atrasar tampoco. Y de las cosas que se estarán enseñando, ahí en esa carpa, porque será también un lugar para enseñanza. Será acerca de todas, esto nos lo está hablando el hermano William Soto Santiago. Esto es una profecía, ¿verdad?
las cosas que se están enseñando allí, ¿no? Porque será también un lugar para enseñanzas, será acerca de todas, será acerca de todas esas escrituras que hablan de los juicios, de la gran tribulación, de las plagas, las copas, todas esas cosas, todo eso se va a hablar allí. Ahora vean, será en una forma progresiva, en una forma en donde Dios primero va a darle al pueblo la palabra, la revelación, ese maná escondido. Eso es lo primero que Dios va a dar. Eso es lo que estamos comiendo ahorita, el maná escondido que estaba en el lugar santísimo, que ese no se podía corromper y ese estaba allí guardado para este pueblo del tiempo final, para el alimento de nosotros hoy. ¡Qué privilegio tenemos nosotros de poder comer de ese maná escondido! En el mensaje, Dios vindicando su palabra en cada tiempo, dice el doctor Soto también, por ejemplo, si la fe para ser transformado y redactado será obtenida en el cumplimiento de la visión de la gran carpa catedral, donde los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10 estarán hablándole a su iglesia y le estará revelando el 7º sello, o sea, el misterio de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo se revela el 7º sello? ¿Cómo revela Dios su palabra? Cumpliéndola. En la carpa, en una carpa era donde se iba a hacer presente el 7º sello, la segunda venida del Señor. Y nos iba a hablar clarito, nos iba a decir, aquí está, soy yo, aquí está. Cuando Jesús decía eso, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Tomaban piedra para tirarle, pero era la verdad. Estaba diciendo, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Yo soy el manantial de vida. Todas esas cosas que Él nos declaró tan claramente, y la gente lo que agarraban eran piedras para tirarle. Y hoy lo está hablando el ungido y dicen, mira, es un blasfemo. A Jesús también lo llamaban blasfemo y endemoniado. Pero mira, es la pura verdad, porque ya el precursor vino. Ya el tiempo terminó, los 120 años terminaron. Ya está sobre la tierra, en la gran carpa, como Él dijo que en la gran carpa será donde estará el 7º sello revelado, manifestado, cumplido. Hermanos, es un privilegio muy grande que tenemos. Tenemos que arreglar todos los papeles, como nos decía el hermano Pedro, pero recuerden ustedes que viene una etapa dura donde el Concilio Mundial de Iglesia va a imponer su voluntad con todo y papeles y todo que usted tenga, pero usted tiene que demostrar allí. Bueno, antes de eso viene lo que se llama la apretura y viene eso que tú no encuentras ni cómo correr para esconderte para allá, ni cómo para allá, ni para allá, ni para allá, pero habrá una luz que nos llevará hacia arriba. Hay una transformación, hay una resurrección prometida, hay un rapto, hay una cena de la boda del Cordero prometida. 3 años y medio de fiesta y después el Señor desciende para establecer su reino aquí en la tierra. Y ese reino va a cubrir todo el globo terráqueo. Las demás cosas que están haciendo la gente
todo eso va a caer. Todo lo que puede caer va a caer. Todo, por más bueno que lo hagan. El estreñimiento va a ser tan fuerte que no lo van a poder soportar. Pero sí van a haber gente que van a ser salvas, o digamos que van a estar guardadas para el milenio, que van a quedar vivas. Sí va a haber un grupo que en el mundo va a quedar vivo. Y esa gente, pues lógicamente, no importa la edad que tengan, pues una vez que la maldición fue quitada, porque la maldición era que el día que comas morirás, y esa es una sentencia de Dios. Y un día para el Señor pueden ser 1000 años, un día, pero cuando quita la maldición, ya esas personas pueden seguir viviendo y criando sus animales, o sea, haciendo su siembra, y habrán naciones que tendrán que ir a Jerusalén a llevar sus diezmos, sus ofrendas de todo el globo terráqueo. No habla sino una sola fe. El nombre del Señor será uno en el mundo entero. No habrá el nombre de que muchos dioses y muchas dioses, que hay algunos que tienen el dios dragón, el dios tal. Hasta hay gente que creen que el dios dragón es muy bueno. Bueno, ese dragón parece que no fuera tan bueno como la gente lo pinta. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, todas esas profecías. Tenemos un Dios que está sentado en su trono y está dirigiendo todo. Y ese no se le pasan detalles, Él está viendo todo. Y les digo que Él está vigilando por su ungido. Así como el muchacho aquel que estaba temblando porque vinieron un ejército a agarrar a Eliseo. Y Eliseo de lo más tranquilo, pero mi Señor no se da cuenta del ejército armado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde nos metemos si vienen por nosotros? Muchacho, tranquilo. Y el muchacho todo nervioso le dijo, mira, Señor. Le dijo, mira, muchacho, para que tú sepas una cosa, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y le oró al Señor entonces que le abriera los ojos. ¿Y qué vio? Un ejército alrededor, todos mirando hacia Eliseo. Lo que tú digas, nadie te podrá tocar. Quien se atreviera a tocar a Eliseo se veía en semejante problema, hermano. Y Eliseo tranquilo, ¿quién buscan ustedes? Y salió de frente donde estaba la gente. El otro estaba temblando. Buscan a Eliseo, vengan, yo lo voy a llevar a donde está. Síganme. Pero ven ustedes cómo paró él la guerra, porque cuando llegó allí, él lo metió al ejército de Israel. Cuando ellos se vieron cercados, dijeron, ¿qué es esto? Él le dijo, yo soy Eliseo, el que ustedes están buscando. Pero, mi señor, le dijo el general, ¿qué hacemos? ¿Los matamos? Dijo, no. Háganle una fiesta de recibimiento, toquen música bonita, háganle una comida, una cena bien especial, prepárenle donde duerman, descansen, que se bañen, duerman, descansen y mañana despídanlo a su señor, que se vayan tranquilos. Esta gente esta noche estuvieron con ellos ahí
maravillados de que no los mataban, comiendo, descansaron, se bañaron bien, descansaron y el otro día en la mañana se fueron a donde su señora, donde estaba el rey, y le dijeron: mira, mi señor, el que nos llevó delante fue el mismo que tú nos mandaste a buscar, Eliseo, y no nos hicieron ningún daño. Hasta aquí llegó la guerra con esa gente. No peleo más con ellos. Díganle que mándenle a decir que estamos en paz. Entonces fíjate cómo el profeta terminó la guerra. La terminó de una manera buena. Dígale que de aquí en adelante somos amigos. Bueno, fíjense ustedes, un profeta que es facilito. Es cuando Dios manda a un profeta, yo quiero que ustedes sepan, cuando mandó a Moisés, en Moisés venía todo lo que el pueblo necesitaba: comida, agua, protección, todo. No lo veía la gente, pero en Moisés venía todo eso. No perecieron en el desierto. Y por hambre no, por rebelión muchos murieron. Cuando Dios nos manda este profeta, en él viene todo lo que tú y yo necesitamos. Todo viene ahí. Así que recíbanlo con todo su corazón, como nuestro reclamador, como nuestro Señor. Y ya está. Tenemos unas palabras que Él nos habló, caminando al compás de una sola voz. Ese es el mensaje que nos mandó para nosotros ahorita. Ya ustedes quizás lo oyeron, nosotros lo hemos oído y lo vamos a volver a oír. Nos ponemos de pie y después que terminemos con este mensaje, punto, ahí están todas las indicaciones que tú y yo necesitamos. Entonces dejamos inmediatamente con nosotros. Ya está todo listo para el mensaje, ¿verdad? Entonces dejamos inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Bueno, gracias a Dios, caminando al compás de una sola voz. Dios siempre ha tenido una sola voz y hoy tiene una sola voz. Así que pedimos al Señor que todas estas palabras que nos ha hablado el Espíritu Santo a través de su ungido, hagan en nosotros aquello para lo cual Dios las ha enviado. Que esas palabras se queden grabadas en nuestro corazón, caminando al compás de una sola voz. Señor le bendiga. Dejamos ya a nuestro hermano Pedro para que él sabe ya, o a nuestro hermano Josué. Pedro es el que sabe quién es el que va. Bueno, muy agradecido por todos los que hicieron el esfuerzo por venir. Que el Señor les bendiga grandemente y que Dios les permita preparar su pueblo para ese rapto. Que cada lugar donde está cada pastor allí, de ahí se levante ese pueblo para el rapto, preparados para estar en la cena de las bodas del Cordero. Que así sea. Amén y amén.